¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a otro video. Vamos a continuar esta forma de trabajo que ya hemos usado. Esperemos que nada más unos días en los que se resuelve esta situación. Pero para no dejar el trabajo totalmente de lado, vamos a trabajar eh, con nuestro teléfono, con nuestra computadora, con YouTube, para seguir con los contenidos que estábamos viendo. Sale ahora ya en sexto grado, y ahora por medio de proyectos. Recuerdan que empezamos ya el proyecto de Comunicarte y ahora lo vamos a continuar. Para recordar así un poquito de lo que hemos visto en el salón, eh, les pregunto, ¿cómo nos comunicamos nosotros? ¿Cómo nos comunicamos con otras personas? Lo hacemos de varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, de manera verbal. Nosotros utilizamos el habla para entablar diálogos y comunicarnos. O también lo hacemos de forma escrita. Todo esto mediante un lenguaje ya de símbolos y significados que nosotros ya tenemos preestablecido. Esta sería la forma verbal. Pero también lo hacemos de otras formas que no son verbales. Por ejemplo, nos comunicamos por medio de sonidos. Si escuchamos que alguien toca el timbre de nuestra casa, ya entendemos el mensaje. Alguien llegó, hay que ir a abrir la puerta. Por ejemplo, el timbre del recreo lo escuchamos y sabemos que es hora de salir del salón o de volver a clases. Esa es una forma no verbal. No estamos utilizando ni el habla ni lo escrito, pero con un sonido nos dice qué hacer. Otra cosa son las imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una imagen que, bueno, trae una palabra, pero a lo mejor si nada más vemos el octágono rojo, sabemos que significa detenernos. Por ejemplo, un semáforo que usa los colores, o muchas de las señales de tránsito que vemos en las calles. Y también otra forma no verbal son los gestos, son los movimientos. Y precisamente este proyecto va de eso. Nosotros con los gestos o con los movimientos corporales que podamos hacer, podemos desarrollar un sinfín de mensajes. Podemos expresar muchas cosas, por ejemplo, emociones. Yo creo que todos, si les enseñan esta carita, saben o podemos concluir que expresa alegría. Si nos enseñan esta, por ejemplo, es tristeza. O no vamos a decir, ay, es que este monito está muy alegre. Aquí, por ejemplo, hay algo de asombro o sorpresa. Y aquí pues hay enojo, hay ira. Nosotros podemos utilizar todo esto también. Si yo les digo, a ver, pongan una cara triste, pongan una cara feliz, pongan una cara de enojo, todo eso. Ustedes por medio de los gestos de su gesticulación lo pueden hacer y creo que todos entenderíamos el mensaje, o la gran mayoría, ¿verdad? Bueno, esto es aprovechado en el cine, en el teatro, en la televisión y desde hace mucho tiempo. Platicábamos ahí en el salón de las películas mudas, por ejemplo, que fueron las primeras que se hicieron allá a principios del siglo pasado, hasta los años 20, donde no había sonido porque la tecnología no daba para grabarlos. Aún así, los actores por medio de movimientos y de gestos lograban comunicar una historia. No sé si recuerdan que vimos por ejemplo, un pedacito, un sketch de Charles Chaplin y cómo por medio de los gestos acentuaba todo. Por ejemplo, él se dejaba ese bigote y esas cejas las remarcaba un poquito para darle más expresión a sus gestos y que fuera más entendible y más claro su mensaje. Los tres chiflados lo usaron también. Después empezaron a meter diálogos y sí hablar en sus películas y programas, pero cuando empezaron también hacían mucho o rutinas dentro de sus programas que eran con puros gestos y movimientos. El gordo y el flaco es otro ejemplo también de los pioneros que utilizaron este recurso. Ahora,
si bien todos ellos, bueno, Chaplin también hacía dramas y todo eso, pero van más enfocados a la comedia, no quiere decir que es lo único que se puede hacer. No sé, vimos un pedacito, un clip de Nosferatu, que fue una de las primeras películas de terror en la que no hay diálogos tampoco, pero con las puras actuaciones, el maquillaje para resaltar los gestos y todo eso, logran transmitir esa historia que era de terror y en aquella época pues asustar bastante. Ya más nuevo, digamos, más de nuestros tiempos. Se me ocurre, por ejemplo, Mr. Bean, Rowan Atkinson, un actor que a través del personaje de Mr. Bean, que utiliza muy poquitos diálogos, casi nunca utiliza diálogos, pero sus expresiones faciales y sus movimientos son suficientes para transmitir la historia que él quiere contar, ¿verdad? Eh, Estos son ejemplos, ahí ustedes piensen en algunos otros que conozcan, pero todos se basan en este tipo de expresiones que están basadas precisamente en textos dramáticos. Estos textos o este género dramático es el que utiliza personajes para contar una historia, que además puede ser puesta en escena. Sí, aquí ya estamos hablando del teatro, de ponerla sobre un escenario, perdón, para contar esa historia y que todos la vean, no nada más escrita. Su finalidad es producir emociones, mostrar problemáticas de la sociedad, difundir ideas de cualquier tipo o simplemente entretener, hacer reír o causar miedo o causar asombro, empatía, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos lograr incluso sin tener los diálogos en una obra de teatro, en una puesta en escena. Sí. Pensando en esto, precisamente es que vamos a desarrollar este proyecto. Nosotros vamos a representar mimodramas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un mimodrama es una representación teatral que no utiliza diálogos en los actores. No hay lenguaje oral, no hay lenguaje escrito. Lo que sí hay son gestos, ademanes, movimientos, etcétera, etcétera, para representar la historia. Sí, nosotros vamos a hacer lo que hacía Chaplin, lo que hacía el gordo y el flaco, lo que hace Mr. Bean, pero ahí en nuestro salón de clases, ¿ok? Vamos a representar historias sin hablarlas, pero por medio de gestos y movimientos. Ahora, ¿por qué mimodrama? Bueno, se llama mimodrama porque los que actúan en él son personajes a los que llamamos o conocemos como mimos. Hay quien a veces los confunde con payasos. No, es diferente el payaso y el mimo. Los mimos, su característica principal pues obviamente es que no pueden hablar. Su nombre viene del griego, que quiere decir imitar o actuar de cierta manera. Entonces pues los mimos son actores, van a actuar situaciones y así sin hablarlas, o sea, con puros movimientos, con puros gestos. Generalmente los mimos se pintan la cara blanca y esto es porque así logran resaltar sus gestos. Si sonríen se nota más en un fondo blanco que si fuera en su rostro, ¿verdad? Si lloran, si a veces hasta con el mismo maquillaje exageran un poco los ojos o la boca para cuando ellos se rían se note mucho más una sonrisa, o si están tristes se note más que están tristes, las cejas, todo eso. Como lo que hacía Chaplin desde un principio, o sea, el bigote era para poder mover la boca y que se notara mucho que se está moviendo, o se pintaba un poco más las cejas para poder arquearlas. Y ahí ya sabían si estaba alegre, si estaba sorprendido, si estaba triste, etcétera, etcétera, etcétera. Después les digo cómo vamos a hacer ese maquillaje. Pero bueno, les estoy hablando de una puesta en escena, de una representación. Entonces, nosotros desde el año pasado vimos el guión teatral, ¿verdad? Y aunque no es lo mismo, tiene algunas cosas parecidas, sobre todo en su estructura inicial. El guión teatral tiene título, tiene autor,
cuenta con los personajes con los que van a aparecer en la obra, se divide por actos, estos actos se vienen en escena o así, y también tiene unas indicaciones en cuanto a la ambientación o escenografía que se van a hacer. Todo esto antes de empezar los diálogos, ¿verdad? Vamos a decir que en esta parte el guión del mimodrama pues se parece un poco a esto. Hay que ponerle un título, el autor, qué personajes van a participar y a lo mejor no el acto, puede ser el acto o la escena que se va a desarrollar. Sí, perdón, aquí lo que va a ser de un poco diferente es que pues no se incluyen los diálogos como tal. Nosotros en un guión de teatro podemos encontrar exactamente cómo quiere el escritor o el director que se presente esa obra. Ustedes recuerdan las acotaciones que venían y por ejemplo, dando 3 pasos hacia el centro del escenario y golpeando fuerte el suelo, dejará caer una copa y gritando, ¿dónde está el rey? Exijo verlo. Entonces, si yo pongo a hacer eso a un actor o a otro o a otro o a otro, se supone que lo que busco es que todos lo hagan de la misma manera. Que todos entren igual, que golpeando el piso, que avienten, que griten, enojados o alegres o como diga ahí. Sí, en el mimodrama no es tan así, tan marcado. El mimodrama lo que va a buscar es que el mimo lo exprese, sí más o menos como dice ahí, pero no tan exacto. O sea, lo que me refiero es que si un mimo lo actúa de cierta forma, a lo mejor otro mimo lo actúa un poco diferente. Aquí, por ejemplo, no vienen los diálogos así de que Pedro va a decir esto, y Juan va a decir esto, y Rosa va a decir esto, y Sofía va a decir esto. No, vienen así como pistas o desgloses de lo que van a hacer. Por ejemplo, aquí, personajes, mamá e hija, eso viene desde el otro guión, ¿verdad? Aquí a lo mejor falta el título, falta el autor, etcétera. Escena 1 o acto 1. Suena un despertador por la mañana y la mamá entra a la habitación de la hija, se ve amable, despierta a su hija, le abre los ojos pero no se levanta. ¿Por qué no vienen diálogos? Pues porque los actores no van a decir nada, primero. Pero se le tiene que dar una pista o un guión de lo que tienen que hacer. Entonces, primero en esa escena va a sonar un despertador y la actriz que es la mamá va a entrar a la habitación, se ve amable, ¿sí? Va a entrar con una cara así, pues a lo mejor con una media sonrisa o con los ojos cerrados, ya depende del mimo que lo vaya a actuar. Despierta a su hija, no dice cómo. A lo mejor le toca un hombro, a lo mejor la sacude un poco más fuerte, a lo mejor le toca en un buró. Eso ya les digo, depende del mimo que lo vaya a hacer. Pero lo que vaya a hacer tiene que dar a entender que lo está haciendo para despertar a la hija. No sé si me explico. Si él va a decidir golpear el buró, que se entienda, que el público entienda que golpeando el buró, que está golpeando el buró para despertar a la hija. Si la va a tocar así en el hombro con la mano, con el dedo, que se entienda que es para despertarla. A lo mejor, no sé, lo más común sería que llegara y así como que la moviera un poquito, ¿verdad? La hija va a abrir los ojos, que se vea que abre los ojos, a lo mejor como que ve a la mamá, pero no se va a levantar. A lo mejor se queda viéndola y la mamá piensa que ya se despertó y se sale. Si ustedes se fijan, todas esas especificaciones no viene aquí. Eso ya lo van a decidir los mimos a la hora de actuar. Es la diferencia del guión del mimodrama al guión de teatro. Por lo menos la más marcada. Entonces, ¿en qué se parecen y en qué son diferentes? ¿Cuál de los dos guiones nos cuenta una historia? ¿El mimodrama nos cuenta una historia? Sí, y la obra de teatro también. Nada más que el mimodrama lo hace por medio de gestos o de movimientos y la obra de teatro lo hace por medio de diálogos.
¿Tienen personajes? Sí, los dos tienen personajes. ¿Tienen una trama? ¿Tienen una historia? Sí, sí la tienen los dos. Una es hablada, otra es por medio de mímica o de gestos. Contiene diálogos, es decir, se nota una conversación entre los personajes. La obra de teatro sí, el mimodrama no tiene esos diálogos. Sí, aunque nosotros intuimos los diálogos o la comunicación se da, pero no es en sí a base de diálogos. ¿Sí me explico? Contiene las instrucciones específicas para representar emociones o acciones. En la obra de teatro sí, ahí nos vienen las acotaciones. Sonriendo y ya el diálogo que dice, o por ejemplo, entra bastante furioso. En el guión del mimodrama no. Ahí nada más dice más o menos de qué se trata la escena y él mismo la desarrolla como él considere pertinente, ¿sí? Porque cada uno de ellos actúa de diferente manera. Aunque todos vayan a sonreír, a lo mejor los mismos sonríen diferente. Entonces se les da esa libertad al mimo. ¿Sale? Muy bien. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Les voy a dejar ahí una hojita con las actividades sugeridas para realizar ahí en su casa. No olviden comerse sus verduras y nos vemos muy pronto. Sale, pórtense bien. Bye.